Teatro Extremo Colombia, Escuela de Formación Artística. Seguiremos adelante, con paso firme y aplastante. Director e instructor, Raúl Andrés Rodríguez Torres. Hace mucho tiempo, cuando el tiempo todavía era tiempo, en un lejano país llamado Depósito, vivían 4 seres, cuya única misión en la vida era la de buscar queso, atravesar un laberinto en busca de queso. 2 de aquellos seres eran 2 ratones, llamados Fisgón y Escurridizo. Todas las mañanas se levantaban muy temprano, se ponían sus zapatillas de correr e iban a atravesar el laberinto. Su misión: buscar queso. Cuando lo encontraban, lo analizaban, lo medían e inventariaban. Era la rutina de estos 2 roedores todos los días. El queso era su felicidad, era lo que ellos querían de la vida. Al terminar de inventariarlo, comían. Y así, después de esta rutina, regresaban a casa una vez más. Como ya les dije, en ese lejano país vivían 4 seres. Estos eran 2. Los otros 2 seres eran 2 personitas llamadas A y G. Ellos compartían la misma misión de los 2 roedores. Buscaban queso, era su misión. Todas las mañanas compartían también esa misma rutina de levantarse y atravesar el laberinto en busca de queso. Sin embargo, la rutina de hacer siempre lo mismo los cambió, los hizo esclavos de sí mismos, esclavos del hábito. Se adaptaron al confort. Siempre pensaban que todo sería igual, pues pensaban que no debían estresarse, porque sabían cómo llegar y dónde estaría el queso. Ese era su pensamiento y esa era su rutina diaria. Después de comer, ciertamente volvían a casa. El tiempo pasó y toda la vida tiene un cambio. ¡Cambio! En la vida hay cambios, y si no están atentos a los pequeños cambios, no estarán atentos para adaptarse a los grandes cambios. ¡Ya estamos cerca, Escurridizo! ¡Lo logro olfatear! ¡Sí, Fisgón! ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! ¡Lo vamos a encontrar! ¡Oh, Fisgón! ¡Se nos acabó el queso! ¡Sí! ¡Pero no! ¡No nos sorprendamos! ¡Vamos en busca de queso nuevo! ¡Sí, Fisgón! ¡Pero esta vez tú olfatearás y yo buscaré nuestro queso! ¡Vamos! ¡Vamos, Fisgón! Esa mañana, estos 2 roedores se encontraron con el cambio. Y ellos no se quedaron a pensar. Ellos tomaron una actitud de seguir adelante, de ir en busca del nuevo queso. Más tarde, ese mismo día, nuestros otros 2 personajes, Hans y Hens, llegaron tarde. Estaban habituados a ese estilo de vida. Pero el cambio a todos nos toca. Como todas las mañanas, su misma rutina. No se dieron cuenta de los pequeños cambios. ¡Ah! ¿Qué pasó?
de inmediato. Así se quedaron todo el día, discutiendo. Al final decidieron volver a casa, pensando que si se acostaban a dormir, al otro día todo sería diferente. Todo volvería a su normalidad. Y así, el tiempo pasó. El tiempo pasó y estos dos seguían discutiendo. Seguían pensando. ¿Pensando qué? Ya lleva mucho tiempo acá sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. ¡Calma, calma! ¡Estoy seguro que el queso volverá! ¡No! Tenemos que ir en busca de él. Él aquí no va a volver. ¡No! ¡Estamos bien acá! ¡Además me da miedo! Estoy seguro que el queso volverá! ¡No! Ya estoy cansado de pensar. Es momento de actuar. ¡No! ¡No te vayas! Estoy seguro que el queso volverá! Amigo, debes entender que si no cambias, te vas a seguir. ¡No! ¡No me dejes! ¡Sé que volverá! ¡Sé que volverá! Increíble, pero cierto. Hay personas que no se adaptan a los cambios. Por otra parte, Ham se enfrentó a sus miedos. Decidió enfrentarse al laberinto. Y fue así como emprendió una nueva búsqueda. Emprendió una nueva misión. Su nueva misión: hallar queso nuevo. Sin embargo, los dos roedores, Fisgón y Escurridizo, le llevaban la delantera. Estos dos roedores no se quedaron a pensar. ¡Actuaron! ¡Ya estamos cerca, Escurridizo! ¡No lo vamos a fallar! Yo también, Fisgón. Sigamos buscando. No hay que rendirnos. ¡Sigamos! ¡Corramos! ¡Ya estamos cerca! ¡Lo vamos a encontrar! Llegué muy tarde. Si me hubiera movido un poco más rápido, hubiera encontrado un nuevo queso. Diré a él que por aquí es el camino de encontrar un nuevo queso. Oigan, presten atención. Dice el refrán que el que trabaja no come paja. También dice el refrán que el que busca, encuentra. Y para hacer más rápida esta historia, no quiero que se aburran, les voy a contar que sí, los dos ratones encontraron su queso. Ellos no se quedaron a pensar, ellos actuaron en la marcha. Sin embargo, Ham y Gem tuvieron esta desafortunada historia. Ham regresó a contarle a su amigo de que había una luz, una posibilidad de encontrar queso nuevo. Sin embargo, Gem no quiso arriesgarse, no quiso enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido, y decidió quedarse en el pasado. Ham no tuvo más remedio que dejarlo, y con él dejar atrás el pasado. De esta manera, todos entraron en busca de su nuevo queso, su nueva misión.
Teatro Extremo Colombia, Escuela de Formación Artística. Seguiremos adelante, con paso firme y aplastante. Director e instructor, Raúl Andrés Rodríguez Torres. Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Hace mucho tiempo, cuando el tiempo todavía era tiempo, en un país llamado Depósito vivían cuatro seres cuya única misión en la vida era buscar queso para ser felices y nutrirse. Dos de aquellos habitantes eran dos ratones, quienes todas las mañanas se preparaban para ir a hacer su misión, buscar queso. Uno se llamaba Fisgón y el otro se llamaba Escurridizo. Esa era su labor todos los días, salir en busca de queso. El queso, para algunos de ustedes, puede ser lo que usted más quiere. Para ellos era su felicidad. Cuando lo encontraban, lo primero que hacían era medirlo, analizarlo, inventariarlo. Por último, comían. Al comer, ya iban a descansar, regresaban a sus casas. Era la rutina de aquellos dos ratoncitos. Pero en ese mismo lugar llamado Depósito vivían dos personitas llamados Han y Gen, que compartían la misma función de los dos ratones. Sin embargo, estos dos, que también se dedicaban a buscar queso, eran víctimas de la rutina, eran víctimas de sí mismos, esclavos del hábito, y se encontraban en un estado de confort, pues todos los días, al hacer siempre lo mismo, ya no le encontraban sentido. Pensaban que siempre estaría el queso ahí, que no tendrían nada más que hacer, sino salir y buscarlo porque pensaban que siempre estaría allí. Así vivían ellos. Esa era su rutina. En la mañana salir a buscar, comer y regresar a su casa. Pero la vida siempre nos muestra que cuando menos lo esperamos, hay un cambio. El cambio, muchas veces, no lo logramos ver porque no miramos los pequeños cambios. Si los miráramos, entenderíamos y estaríamos preparados para el gran cambio. Miremos qué pasó. Ellos se levantaron muy temprano, como todos los días, a buscar queso. ¿Qué fue lo primero que dijeron? Se nos está acabando nuestro queso. No, Fisgón. Se nos acabó el queso. Pero no importa. Mañana. No nos asustemos. Vamos en busca del nuevo queso. Sí, Yo sé Fisgón. dónde está el nuevo queso. Sí. ¡Vamos! Sí, Fisgón. ¡Corramos! ¡Vamos! Listo. Dos roedores Díganos. que al ver el problema tomaron una decisión de inmediato. No se quedaron a pensar. Eso fue en la mañana. Y ese mismo día, pero un poco más tarde, como nuestros amigos que ya estaban acostumbrados a que todo era igual, esto les pasó. Era su rutina diaria hacer lo mismo siempre. Ir al depósito en busca de lo que quería. Cuéntelo. ¡Ah! ¿Qué pasó con mi queso? ¡No! ¿Dónde está nuestro queso? ¿Quién cogió mi queso?
en una discusión. Se quedaron fue discutiendo, peleando. ¿Dónde está mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? Se quedaron en eso, buscando problemas, en vez de buscar soluciones de inmediato. ¿Saben qué hicieron? Decidieron irse a la casa a dormir, pensando que al otro día todo volvería a ser normal. Se fueron. Y el tiempo pasó. 1, 2, 3, 4, 5 días, hasta muchos más días, pensando que todo volvería a ser normal. Se quedaron en el cambio. El tiempo pasó. El tiempo pasó y ellos seguían pensando que todo volvería a ser normal. Ya llevamos mucho tiempo sin comer nada. Tenemos que hacer algo. ¡Calma, calma! Estoy seguro que eso volverá. No, tenemos que ir a buscarlo. Él aquí no va a volver. ¡No! ¡Aquí estamos bien! ¡Ay, mamá, miedo! ¡Es muy peligroso! ¡Sentémonos! ¡Pensemos! ¿Qué vamos a hacer? No, ya estoy cansado de pensar. Es momento de actuar. ¡No! ¡No te vayas! Amigo, debes entender que si no cambias tu manera de pensar, te vas a extinguir. ¡Me voy! ¡Sé que volverá! ¡Sé que volverá! ¡Sé que volverá! ¡Sé que volverá! Algunas personas se rehúsan al cambio. Se quedan viviendo en el pasado. Sin embargo, los dos roedores, esos animalitos, iban en lo que tenía que ser. Estaban en la jugada. ¡Ya estamos cerca, escurridizo! ¡No logro olfatear! Yo también, Fisgón. Estamos cerca. ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! Y así pasaron por el laberinto de la vida. Nuestro amigo Ham también decidió enfrentarse a la búsqueda, enfrentar sus miedos. Llegué muy tarde. Si hubiera movido un poco más rápido, hubiera encontrado un montón de queso nuevo aquí. Miré y le diría a James que por aquí es el camino de encontrar un nuevo queso. Oiga, presten atención. Dice el refrán que el que busca, encuentra. Y el que trabaja, no come paja. Por eso vamos a hacer más rápida esta historia y les voy a contar el final, más rápido. Los dos ratones, sí, encontraron el queso. No se quedaron a pensar, sino a actuar. En cambio, los dos personajes, Ham y Geb, tuvieron esta desgracia. Ham se regresó a buscar a su amigo, a contarle que había la oportunidad, que había una luz, había encontrado un pedazo de queso, que fuera con él. Sin embargo, aquel no aceptó. No aceptó y se quedó en el pasado. Nuestro amigo Ham decidió enfrentarse a su miedo, el miedo de enfrentar el cambio. Se enfrentó al laberinto de una buena vez. Avanzar, seguir, insistir y nunca desistir. Seguiré la dirección de mi fe. Mi fe es la causa. ¡Queso! Este es mi queso. ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Se les quiere! ¡Se les esperaba! ¡Este es su queso! Amigos, en la vida hay muchas cosas como esta. Esta vez estábamos hablando del queso. El queso para alguno de ustedes es lo que más quiere en el trabajo o en la vida. El laberinto. El laberinto es donde ustedes buscan su queso.
Cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Teatro Extremo Colombia, Escuela de Formación Artística. Seguiremos adelante con paso firme y aplastante. Director e instructor, Raúl Andrés Rodríguez Torres. Si quieres contratar o quieres ver a Teatro Extremo Colombia, simplemente tienes que ir a teatroextremocolombia@gmail.com o encontrarnos en las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube.